Detrás del brillo de las coronas doradas, de los cetros adornados con piedras preciosas y de los palacios que deslumbran con su esplendor, se oculta una verdad mucho más oscura, más inquietante, casi prohibida. La historia de los reyes y reinas de Europa nunca fue únicamente un relato de batallas, conquistas y matrimonios estratégicos. Bajo la superficie de la política y de los ejércitos se esconde otro relato paralelo, tejido con hilos invisibles, el de pactos ocultos, maldiciones ancestrales y fuerzas que ningún poder humano podía controlar. Porque cada dinastía que se alzó en los tronos del continente llevó consigo no solo la gloria de su linaje, sino también la sombra de un destino envenenado. En los corredores secretos de los castillos, lejos de los banquetes fastuosos y de las ceremonias religiosas, se pronunciaban palabras prohibidas. Los monarcas, rodeados de consejeros y cortesanos, consultaban en secreto a astrólogos que trazaban cartas estelares antes de cualquier matrimonio o guerra. Los alquimistas eran convocados en las noches más largas para preparar pócimas que prometían prolongar la vida o transformar el plomo en oro. Los adivinos susurraban profecías al oído de príncipes inquietos, y las brujas perseguidas en los pueblos encontraban refugio en los palacios para servir como consejeras en la sombra. Aquellas prácticas no eran excepciones aisladas, formaban parte del corazón mismo del poder. Las crónicas antiguas cuentan que incluso los reyes más cercanos a Dios por su coronación temían que su trono estuviera rodeado no de ángeles, sino de espectros. Porque los dramas que golpeaban a las familias reinantes rara vez se interpretaban como meras casualidades. La muerte prematura de un heredero, la esterilidad de una reina, una guerra fratricida o la locura de un monarca eran vistos como el precio de un pacto olvidado o la venganza de una hechicería invocada en secreto. Así nació la idea de las maldiciones reales, un veneno invisible que podía transmitirse no solo a un individuo, sino a toda una dinastía. El pueblo, que miraba a sus soberanos con una mezcla de reverencia y miedo, encontraba en estas tragedias la confirmación de que el poder no era gratuito. Se decía que un error cometido por un rey podía condenar a sus hijos, a sus nietos y hasta a generaciones futuras. La sangre real, lejos de ser un escudo, se convertía en una cadena inquebrantable. Y esa cadena era más cruel que la de cualquier campesino, porque mientras un hombre común podía escapar a su destino con trabajo o fe, el rey estaba preso de su linaje. Las grandes familias que escribieron la historia europea dejaron marcas visibles de esta creencia. Los Valois, con sus reyes muertos jóvenes y una corte envenenada por rumores de brujería. Los Tudor, con la sombra de Ana Bolena acusada de hechicería y la maldición de una sucesión imposible. Los Stuart, perseguidos por fantasmas en las brumas de Escocia, decapitados y condenados al exilio. Los Habsburgo, devorados desde dentro por la consanguinidad que transformó su sangre en una cárcel biológica. Los Borbones, que brillaron en Versalles y terminaron bajo la guillotina, como si siglos de culpas hubieran exigido su precio final. Y hasta las dinastías modernas, como los Windsor en Inglaterra o los Grimaldi en Mónaco, parecen no haber escapado a la sombra de pactos antiguos. Los cronistas aseguraban que ninguna corona estaba a salvo. Cuanto más brillante era el oro, más profunda era la sombra que lo rodeaba. Cada tragedia, cada conspiración, cada caída repentina se interpretaba como signo de una maldición. Para el pueblo, estos relatos ofrecían una justicia secreta. Si los reyes, los más ricos y poderosos, sufrían desgracias terribles, era porque habían provocado a fuerzas invisibles. De ese modo, se restablecía un equilibrio moral. Nadie podía escapar al juicio oculto del universo, ni siquiera aquellos que decían reinar por voluntad divina. En los archivos de la Inquisición, en los diarios de cortesanos y en las canciones de juglares, encontramos rastros de este mundo paralelo. Se mencionan símbolos dibujados en pergaminos, rituales nocturnos en salas cerradas, sacrificios secretos destinados a asegurar victorias o destruir enemigos.
Y siempre, detrás de los relatos oficiales de guerras y alianzas, aparece el susurro de lo prohibido, porque incluso las decisiones más importantes, un matrimonio, una declaración de guerra, la coronación de un heredero, estaban precedidas por consultas con las estrellas, con espíritus o con consejeros de lo invisible. Las maldiciones reales no eran únicamente una explicación supersticiosa de los fracasos, eran también un arma política. Acusar a un rey de estar bajo un hechizo, o a una reina de practicar la brujería, servía para debilitar su autoridad, minar la confianza del pueblo y justificar conspiraciones. En este sentido, las maldiciones no solo vivían en el miedo colectivo, sino que podían ser creadas, manipuladas, usadas como veneno contra los mismos que se sentaban en el trono. Con el paso de los siglos, el patrón se repetía. Una dinastía alcanzaba la cima del poder y, de pronto, era golpeada por una cadena de tragedias tan violentas y extrañas que nadie podía creer que fueran simples coincidencias. Enfermedades misteriosas, reyes muertos jóvenes, guerras internas, hijos que jamás llegaban al poder. Y entonces surgía la explicación inevitable. La familia estaba maldita. El pueblo lo creía. Los enemigos lo alimentaban. Los cronistas lo escribían. La maldición se convertía en parte de la historia, en una herencia más poderosa que el oro o los ejércitos. Así, el destino real se volvió una paradoja. Mientras más alto ascendía una dinastía, más atraía la sombra de la maldición. Y la pregunta quedó suspendida en el tiempo. ¿Eran estas tragedias producto de conspiraciones, enfermedades y rivalidades políticas? ¿O eran de verdad el precio de pactos ocultos sellados siglos atrás? Lo cierto es que, en el imaginario colectivo, ninguna familia reinante escapaba. Porque los pueblos podían dudar de los discursos oficiales, pero no de lo que sus ojos veían. Reyes que caían uno tras otro, reinas perseguidas, linajes enteros que desaparecían como si una mano invisible arrancara sus raíces. Y así nació la certeza de que los tronos de Europa estaban rodeados no solo por ejércitos y riquezas, sino por sombras. El brillo del poder absoluto, lejos de proteger, parecía atraer las fuerzas ocultas como un imán. Y detrás de cada historia de gloria, siempre se alzaba otra de ruina y dolor. Una ley no escrita que decía, cuanto más fuerte es la luz del trono, más profunda será la oscuridad que lo devora. El pueblo siempre había observado a los reyes con una mezcla de miedo y fascinación. Para el campesino que araba la tierra con las manos desnudas, para el artesano que sudaba en su taller oscuro, la vida del monarca parecía hecha de oro, de festines interminables, de vestidos bordados con hilos de plata. Pero cuando esos mismos campesinos escuchaban que un príncipe moría antes de cumplir 20 años, que una reina no podía dar hijos, que un rey perdía la razón y gritaba palabras incomprensibles en medio de la noche, la explicación jamás era simple. No era enfermedad, no era accidente, era castigo, una deuda que la sangre real arrastraba desde tiempos antiguos. Así se construyó la idea del destino real. No bastaba con nacer en la cima para escapar de la miseria que pesaba sobre el resto de los hombres. Al contrario, cuanto más alto estaba un soberano, más vulnerable era a las fuerzas invisibles. Si el campesino sufría hambre, era porque la tierra no había dado fruto. Pero si el rey sufría, era porque había despertado la ira de poderes que estaban más allá de la comprensión humana. El pueblo interpretaba cada tragedia como señal. Una peste en palacio era la prueba de un pacto roto. La esterilidad de un linaje confirmaba el rumor de que una bruja maldecida en la hoguera había lanzado su venganza. El asesinato de un rey era leído como el brazo ejecutor de una justicia sobrenatural. Los cronistas lo repetían. La sangre azul no era un privilegio, era una cadena. Una falta cometida por un antepasado podía condenar a generaciones enteras. El peso de una promesa traicionada, de un juramento roto, caía sobre los nietos y bisnietos. Esa creencia atravesó los siglos y se convirtió en un axioma.
El pueblo común podía pecar y ser perdonado, pero los reyes jamás. Su sangre era portadora de la herencia, y esa herencia podía ser gloria o maldición. Los ejemplos se acumulaban, dinastías enteras que desaparecían en apenas 2 o 3 generaciones, como si un soplo invisible extinguiera sus nombres de los libros. Reyes que morían en extrañas circunstancias, reinas devoradas por rumores de hechicería, herederos que jamás alcanzaban a gobernar. El pueblo murmuraba en tabernas, en mercados, en iglesias. El trono está maldito. Y cuanto más se repetía, más real se volvía. La creencia se transformaba en verdad colectiva, y la verdad colectiva tenía la fuerza de cambiar la historia. Las maldiciones no solo explicaban lo inexplicable, restablecían un orden moral. ¿Cómo podía aceptar el campesino que un rey, rodeado de riquezas, también sufriese tragedias? Porque las riquezas no lo salvaban del juicio invisible. Esa idea consolaba al pueblo. Les decía que el universo tenía un equilibrio secreto, que nadie, por muy poderoso que fuese, podía escapar de las leyes ocultas, que incluso los elegidos de Dios estaban sometidos a una justicia más antigua que la Iglesia y más implacable que la espada. Así, cada dinastía caía bajo la sospecha. Si los Valois se consumían en muertes tempranas y envenenamientos, era porque el veneno de la maldición corría en sus venas. Si los Tudor eran incapaces de asegurar un heredero, era porque Ana Bolena había dejado su sombra sobre la corona. Si los Stuart caían decapitados uno tras otro, era porque los fantasmas de los Highlands los reclamaban. Y si los Habsburgos se deformaban generación tras generación, era porque su sangre estaba marcada por un pacto oscuro que nadie podía romper. El destino real se convirtió en un teatro de signos. La caída de un caballo, la aparición de una cometa en el cielo, el nacimiento de un niño deforme, eran pruebas de que la maldición seguía actuando. No había azar, no había casualidad. Todo era mensaje, todo era juicio. Los astrólogos de las cortes interpretaban las estrellas, los adivinos susurraban advertencias, los alquimistas buscaban remedios imposibles. Pero detrás de cada gesto, el pueblo seguía creyendo lo mismo, que el trono no era un regalo, era una prisión invisible. Y esta creencia, repetida de boca en boca, se convirtió en una fuerza tan real como cualquier ejército, porque vivir bajo la certeza de que tu rey está maldito es vivir con la convicción de que su poder está condenado. Y eso debilitaba las coronas más brillantes, convertía en polvo las dinastías más fuertes. El destino real no era protección, era una sentencia. Una sentencia que caía sobre todos los que nacían con sangre azul, recordándoles que sus vidas nunca les pertenecían por completo. Así, cuando las campanas de un palacio anunciaban la muerte de un heredero, el pueblo no lloraba como lo haría por un campesino. Lo interpretaba, lo narraba como confirmación de lo que siempre supieron. Los reyes también pagan, y su pago es más cruel que el de cualquiera, porque para ellos no hay redención ni olvido. Solo un linaje marcado para repetir una y otra vez el mismo destino trágico. Catherine de Médicis llegó a Francia envuelta en un aire de misterio. Venía de Italia, tierra de alquimistas y venenos, tierra donde las familias más poderosas se habían ganado fama de pactar con fuerzas invisibles para conservar su poder. Desde el primer día que puso un pie en la corte francesa, los cronistas murmuraban que no era una reina común, sino una mujer rodeada de sombras. Decían que nunca se separaba de sus frascos, que guardaba en su alcoba cofres con pócimas y polvos secretos, y que cada decisión importante la tomaba solo después de consultar a sus astrólogos. Entre ellos estaba uno de los nombres más célebres de la historia, Nostradamus, el profeta enigmático que, según se decía, predijo con símbolos y metáforas las tragedias que caerían sobre sus hijos. Los Valois ya eran vistos como una dinastía inestable, marcada por intrigas y divisiones. Pero con Catherine la atmósfera se volvió más oscura. La muerte prematura de varios herederos pareció confirmar los temores.
Francisco II, esposo de María Estuardo, murió a los 16 años tras una infección repentina. Carlos IX, marcado para siempre por la matanza de San Bartolomé, murió joven, con apenas 23 años, escupiendo sangre como si el veneno corriera por sus venas. Enrique III, el último de los Valois, cayó asesinado por un fanático religioso. 3 reyes, todos hijos de Catherine, todos arrancados en plena juventud. Para el pueblo, para los cortesanos, no había duda, aquello no era azar. Era el precio de una maldición. Los rumores se multiplicaban. A Catherine la acusaban de fabricar venenos en guantes impregnados, en vestidos embebidos con líquidos invisibles, en joyas huecas que escondían polvos mortales. Se decía que había aprendido estas artes en Florencia, donde su familia, los Medici, ya arrastraba la fama de envenenadores. Aunque estas historias puedan haber sido exageraciones, lo cierto es que marcaron su imagen para siempre. No era vista solo como reina, sino como bruja, una mujer que había llevado a la corte francesa un veneno invisible que corrompía no solo los cuerpos, sino el destino entero de su dinastía. Las acusaciones no terminaban en el veneno. Se decía que organizaba ceremonias nocturnas en los pasillos del Louvre, rodeada de magos y adivinos, que levantaba horóscopos para cada uno de sus hijos, intentando protegerlos de un destino que ya sabía maldito. Pero cuanto más buscaba conjurar la fatalidad, más parecía reforzarla. Cada intento de salvar a sus descendientes acababa en fracaso. El pueblo murmuraba que sus propios rituales habían abierto la puerta a fuerzas que ahora se volvían contra ella. La matanza de San Bartolomé, donde miles de protestantes fueron asesinados en una orgía de sangre, se convirtió en otro signo de la maldición. Los enemigos de Catherine aseguraban que había obedecido a un designio infernal, que la masacre era parte de un pacto oscuro. El pueblo, horrorizado, no necesitaba pruebas. Bastaba el peso de la tragedia para confirmar que la corona de los Valois estaba manchada de sangre maldita. El clima en la corte era de paranoia permanente. Cada banquete podía ser el último. Cada copa de vino podía esconder una gota fatal. Nobles y príncipes se miraban con desconfianza, convencidos de que la sombra del veneno rondaba en cada esquina. Catherine se convirtió en un espectro vivo, mitad reina, mitad hechicera, y su dinastía en un ejemplo de que la grandeza podía desmoronarse bajo el peso de una maldición. Cuando Enrique III cayó asesinado en 1589, el linaje de los Valois se extinguió. El trono pasó a los Borbones, y el pueblo vio en esa transición sangrienta la confirmación de que la maldición había cumplido su obra. No solo había destruido reyes, había borrado una familia entera del poder. Para siempre, los Valois quedaron grabados en la memoria como la dinastía envenenada, un linaje devorado por los rumores de brujería y por la sospecha de haber pactado con lo oscuro. Y así, detrás del resplandor de las coronas, los nombres de los Valois se convirtieron en sinónimo de fatalidad. Una dinastía que, en lugar de dejar un legado de gloria, dejó el recuerdo de la fragilidad de los reyes ante fuerzas que ni las espadas ni los ejércitos podían dominar. La corte más poderosa de Francia se había transformado en un teatro de sombras. Y con el fin de los Valois, el eco de la maldición se extendió como un aviso. Ningún trono estaba a salvo, y cuanto más grande era el poder, más sedienta era la oscuridad que lo rodeaba. En Inglaterra, al otro lado del canal, otra dinastía se alzaba en medio de esplendores y sombras: los Tudor. A simple vista, su reinado parecía una era de consolidación, de poder absoluto, de ruptura con Roma y de grandeza nacional. Pero en las entrañas de su historia, lo que palpitaba no era estabilidad, sino una maldición que aún hoy se recuerda en cada corredor de la Torre de Londres. Todo comenzó con Enrique VIII, el rey obsesionado con la sucesión. Su deseo de un heredero varón se transformó en una obsesión que marcó para siempre a su familia y a sus esposas. Se casó 6 veces, y cada matrimonio acabó en tragedia,
traición o sangre. La figura central de esa tragedia fue Ana Bolena, su segunda esposa. Inteligente, carismática, seductora pero también ambiciosa, Ana fue acusada de hechicería cuando no pudo darle al rey el ansiado hijo varón. Los jueces, obedeciendo al monarca, aseguraron que había encantado a Enrique, que lo había seducido con artes prohibidas, que había pactado con el mismo demonio. En su proceso, se le imputaron delitos imposibles: incesto, adulterio, conspiración contra la corona. Pero detrás de esas acusaciones estaba la sombra de una idea mucho más profunda. La sucesión de los Tudor estaba maldita. Ana fue decapitada en 1536. Su cabeza cayó sobre el cadalso, y con ella nació la convicción de que la dinastía llevaba ya el sello de la fatalidad. Los hechos que siguieron no hicieron sino alimentar esa creencia. De las 6 esposas de Enrique, 2 fueron decapitadas, 2 repudiadas, una murió en parto, y solo la última sobrevivió a él. La sangre, la infertilidad, las muertes tempranas se convirtieron en el símbolo de una corona envenenada. El único hijo varón legítimo, Eduardo VI, subió al trono siendo apenas un niño, y murió antes de cumplir 16 años, consumido por la enfermedad. La hija mayor, María Tudor, intentó restaurar el catolicismo con violencia, ganándose el sobrenombre de Bloody Mary, la reina sangrienta. Su reinado fue corto y marcado por hogueras, ejecuciones y un rastro de miedo que parecía confirmar que los dioses habían abandonado a la familia. Después llegó Isabel I, la reina virgen, que gobernó con fuerza y astucia durante décadas, pero que jamás se casó ni tuvo descendencia. Su soledad final, sin herederos que continuaran la línea, fue vista como el último clavo de la maldición. Los Tudor estaban condenados a extinguirse, a pesar de sus triunfos militares y de la expansión del reino. Para el pueblo, para sus enemigos y para sus propios cortesanos, la historia era clara. Desde el momento en que Enrique VIII desafió al Papa, rompió con Roma y fundó la Iglesia de Inglaterra, había atraído sobre sí y sobre su sangre la ira de fuerzas que ni su poder absoluto podía detener. Los rumores se extendían como un eco entre los muros de la Torre de Londres. Se decía que el fantasma de Ana Bolena aparecía en las noches, caminando sin cabeza, buscando venganza. Que los pasillos estaban habitados por las sombras de las esposas repudiadas y de los herederos muertos demasiado jóvenes. Los enemigos de Inglaterra aseguraban que esas almas atormentadas eran la prueba visible de que la dinastía había pactado con lo oscuro. Y el pueblo, que visitaba el palacio, juraba sentir en el aire el peso de los espectros. Incluso la grandeza de Isabel I, con sus victorias sobre la Armada Invencible y su reinado de esplendor cultural, no logró borrar esa sensación. Su poder brillaba, pero detrás del resplandor, la soledad de su trono sin herederos era el recordatorio constante de que los Tudor no estaban destinados a perdurar. La gloria de su reinado era un disfraz, porque la sombra de la maldición los acompañaba hasta el final. Cuando Isabel murió en 1603, la línea Tudor se extinguió para siempre. El trono pasó a los Estuardo, y con ellos se abrió un nuevo capítulo de tragedias, fantasmas y pactos invisibles. Pero la memoria de los Tudor quedó sellada en la historia como una dinastía atrapada entre el esplendor y la fatalidad. Su corona, bañada en oro, estaba también impregnada de sangre. Y la sombra de Ana Bolena, con su mirada acusadora y su cabeza separada del cuerpo, continuó persiguiendo a la monarquía inglesa durante siglos. Así, los Tudor se convirtieron en un ejemplo eterno de cómo un linaje, por muy poderoso que parezca, puede estar marcado por un destino oscuro. Y la lección era clara. Ningún trono está libre de la maldición, y cuanto más alto asciende una dinastía, más profundo es el abismo que la espera. En Escocia, entre las brumas densas de los Highlands y las montañas que parecen custodiar secretos milenarios, surgió otra dinastía marcada por el infortunio. Los Estuardo. Ninguna familia real,
encarna tanto la unión de la historia y la leyenda como ellos. Desde el inicio, su linaje estuvo rodeado de rumores, presagios y fantasmas que acompañaban a cada rey y reina, como si el mismo suelo escocés los hubiera condenado a vivir bajo el peso de lo invisible. La más célebre de todos ellos fue Mary Stuart, reina de Escocia, símbolo trágico de una vida entretejida con pactos prohibidos y acusaciones de hechicería. Coronada siendo apenas una niña, fue usada como pieza en un tablero de alianzas políticas. Casada muy joven, enviudó pronto y regresó a su tierra natal, donde pronto fue atrapada por intrigas, traiciones y rumores que nunca la abandonarían. Sus enemigos afirmaban que consultaba en secreto a astrólogos y brujas, que confiaba su destino a rituales ocultos. Otros iban más lejos. Decían que había firmado un pacto con el mismo diablo para escapar de sus desgracias. Pero lejos de salvarla, ese supuesto pacto pareció sellar su tragedia. A lo largo de su vida, Mary fue traicionada una y otra vez. Perdió aliados, fue acusada de conspirar contra reyes extranjeros, y acabó prisionera durante años, viviendo en fortalezas húmedas y frías donde el eco de sus pasos era acompañado, según los guardias, por voces que no pertenecían a ningún ser humano. Cuando finalmente fue condenada a muerte y decapitada en 1587, su cabeza rodó sobre la paja como símbolo de un linaje que ya arrastraba una maldición demasiado antigua para romperse. Los Estuardo, sin embargo, no dejaron de reinar. Tras Mary vinieron otros nombres, y con ellos nuevas tragedias. Carlos I, su descendiente, fue ejecutado en 1649, decapitado también, como si la sangre derramada de Mary hubiera exigido repetirse generación tras generación. Su hijo, Carlos II, vivió gran parte de su vida en el exilio, condenado a huir de tronos que parecían rechazarlos. Y cada vez que un Estuardo caía, el pueblo lo interpretaba no como simple política, sino como la confirmación de que la dinastía estaba marcada para sufrir eternamente. En Escocia, las canciones populares hablaban de espectros que acompañaban a los Estuardo. Los bardos decían que los fantasmas aparecían en los pasillos de los castillos, anunciando la caída de un rey o la llegada de una desgracia. Servidores juraban escuchar pasos en corredores vacíos, puertas que se abrían solas, susurros en las noches más oscuras. Otros afirmaban ver figuras blancas flotando cerca de los lagos, presagios de muertes inevitables. Cada sombra era interpretada como señal. Cada lamento del viento entre las montañas era la voz de los muertos que reclamaban el destino de la dinastía. Durante las guerras civiles, esa idea alcanzó su punto máximo. La derrota de los Estuardo, sus reyes ejecutados y sus herederos perseguidos, se convirtieron en el espectáculo más evidente de la maldición. Los rivales políticos aprovecharon esas creencias, asegurando que ningún Estuardo podía gobernar en paz porque estaban condenados desde el inicio. Los pactos secretos de Mary, las viejas leyendas celtas de espíritus familiares, las supersticiones de los Highlands, todo se unió para crear un relato irrompible. La dinastía estaba maldita. Incluso siglos después, la memoria de los Estuardo sigue impregnada de esa aura oscura. Los visitantes de Edimburgo o Stirling aseguran sentir presencias frías en los castillos, sombras que recorren los pasillos como si aún buscaran justicia. Se dice que el fantasma de Mary Stuart vaga vestido de negro, eternamente en duelo, atrapado en los muros de piedra de su prisión. Guías turísticos cuentan cómo los pasos de soldados invisibles se oyen en las noches de niebla, recordando que la familia real escocesa nunca encontró reposo. Los Estuardo se transformaron, así, en un ejemplo eterno de cómo la historia y la superstición pueden fusionarse hasta ser indistinguibles. Sí, fueron víctimas de guerras, de complots, de enemigos poderosos, pero también lo fueron de un imaginario colectivo que no les permitió escapar de su destino. Para el pueblo escocés no eran simples reyes caídos, eran herederos de un linaje perseguido por espectros, condenados por pactos invisibles. Su sangre, derramada en cadalsos y campos de batalla,
parecía confirmar que no había salida, que la maldición se transmitía como un eco eterno. Así, los Estuardo permanecen en la memoria como la familia real de los fantasmas, una dinastía que nunca pudo liberarse de la bruma que cubre las montañas de Escocia. Y aún hoy, quienes atraviesan esos paisajes jurarían sentir, en el viento helado que desciende de las colinas, el lamento de un linaje que nunca encontró paz. Entre todas las dinastías que marcaron Europa, ninguna encarna tan claramente la maldición inscrita en la propia sangre como los Habsburgo. Su imperio fue vasto, extendiéndose desde España hasta los confines de Europa central. Sus palacios brillaban como espejos del poder absoluto. Sus coronas resplandecían como soles sobre los pueblos sometidos. Pero detrás de la grandeza, detrás de los retratos solemnes y de los fastos de la corte, se escondía una herida invisible que generación tras generación se abría más. El veneno del linaje, una cadena de matrimonios entre parientes que se transformó en símbolo de un destino maldito. Los Habsburgo habían decidido proteger su poder encerrando su sangre en sí mismos. Tíos con sobrinas, primos con primas, matrimonios arreglados para mantener la pureza del linaje real. Pero esa estrategia, que debía asegurar la eternidad de la dinastía, terminó siendo su condena. La gente del pueblo no hablaba de genética ni de herencia, hablaba de brujas, de pactos con demonios, de una maldición inscrita en los huesos de los reyes. Y lo cierto es que la evidencia estaba a la vista. Los rostros de los Habsburgo mostraban el sello de su destino. La mandíbula prominente, el famoso mentón de los Habsburgo, se volvió símbolo físico de la fatalidad. La figura más trágica de esta dinastía fue Carlos II de España, llamado el Hechizado. Débil, enfermizo, estéril, incapaz de gobernar, fue visto como la encarnación viviente de la maldición. No podía engendrar herederos, y su cuerpo era una ruina que parecía desmoronarse con cada día que pasaba. El pueblo murmuraba que había sido embrujado al nacer, que las brujas habían lanzado un sortilegio sobre su cuna, que los demonios lo visitaban por la noche. Otros acusaban a los propios alquimistas de la corte de haber jugado con su sangre en rituales oscuros. Su sobrenombre, el Hechizado, no era solo un apodo cruel, era la confirmación de que para todos, su desgracia no era casualidad, sino obra de fuerzas invisibles. Y sin embargo, no era solo él. Cada generación de Habsburgo parecía más frágil que la anterior. Enfermedades extrañas, muertes tempranas, hijos deformes o incapaces de gobernar. El esplendor de sus ejércitos y la majestuosidad de sus palacios no podían ocultar que la sangre misma de la familia se había convertido en su prisión. La maldición no venía de fuera, estaba dentro. El pueblo encontraba en ello una justicia secreta. Los Habsburgo, que habían pretendido dominar toda Europa, estaban siendo castigados desde adentro. Sus enemigos políticos alimentaban la creencia, diciendo que Dios mismo había maldecido a la familia por su ambición desmedida. Cada derrota militar, cada pérdida territorial, era interpretada como la continuación de ese castigo divino. La biología y la superstición se unían en un solo relato. La sangre de los Habsburgo estaba maldita, y nada podía salvarlos. Las leyendas cuentan que los recién nacidos de la familia lloraban con un sonido extraño, como si ya llevaran en su llanto la sombra de la enfermedad, que los sueños de los príncipes estaban poblados de figuras oscuras que les anunciaban la muerte, que en los sótanos de los palacios se realizaban rituales secretos para intentar romper el destino, sacrificios de animales, invocaciones nocturnas, plegarias mezcladas con símbolos incomprensibles. Pero nada de eso cambió el curso de la historia. Los retratos de los Habsburgo, aún colgados en museos y galerías, parecen confirmar el relato. Miradas apagadas, rostros deformados, bocas incapaces de cerrarse bien, signos visibles de una maldición que no necesitaba ya explicación mágica. La gente lo sabía. El poder más grande de Europa estaba condenado desde dentro.
Cuando Carlos II murió sin herederos en 1700, la rama española de los Habsburgo se extinguió. Para el pueblo, no fue solo un hecho político, fue la consumación de la maldición. Un imperio que había dominado medio mundo se derrumbaba no por invasiones extranjeras, sino porque la sangre misma de sus reyes había sido devorada por un destino envenenado. Era la prueba definitiva de que ningún poder, por grande que fuera, podía escapar de las sombras que acechan detrás de las coronas. Los Habsburgo quedaron en la memoria como el ejemplo perfecto de una maldición silenciosa, no lanzada por una bruja en un momento de ira, sino inscrita en la propia carne de los reyes. Un veneno lento que se transmitía generación tras generación, destruyendo lentamente lo que parecía indestructible. Y hasta hoy, cuando se habla del mentón de los Habsburgo, no se piensa solo en un rasgo físico, sino en el símbolo eterno de un linaje que se convirtió en su propia maldición. La dinastía de los Borbones parecía destinada a encarnar la grandeza absoluta de la monarquía francesa. Sus palacios brillaban como soles. Sus jardines se extendían como paraísos diseñados para mostrar el poder humano sobre la naturaleza, y sus ceremonias deslumbraban a embajadores y cortesanos. Pero bajo el resplandor del oro y los espejos de Versalles se gestaba un eco oscuro, un murmullo que advertía que tanta luz debía tener un precio. Los Borbones, aunque se presentaban como los herederos de un derecho divino, estaban también rodeados por la sombra de la fatalidad. Desde el inicio de la dinastía, la sangre derramada acompañó sus pasos. Enrique IV, fundador de la rama, fue asesinado por un fanático religioso, y para muchos, aquel cuchillo clavado en el cuerpo del rey no fue solo un crimen político, sino el aviso de que los Borbones habían heredado la maldición que había arrasado a los Valois. Luis XI, enfermo y dominado por consejeros religiosos, fue descrito por los cronistas como un monarca debilitado, casi un fantasma en su propio trono. Y aunque Luis XIV, el Rey Sol, alcanzó una gloria incomparable, también fue víctima de una tragedia íntima. La mayoría de sus hijos y nietos murieron antes que él, como si el esplendor de su reinado hubiera sido pagado con la sangre de su descendencia. En Versalles, los funerales se sucedían uno tras otro. El pueblo, que veía al rey como un semidios, murmuraba en secreto que aquello no era natural. Decían que las paredes de mármol y los techos pintados escondían un peso invisible, que la corona de Francia brillaba hacia afuera pero estaba corroída hacia adentro. Luis XV, apodado en su juventud el Bien Amado, terminó odiado por su pueblo, acusado de dejarse manipular por sus amantes, especialmente por Madame de Pompadour. Se decía que ella lo gobernaba no solo con su belleza, sino con artes prohibidas, que usaba amuletos y hechizos para mantenerlo bajo su control. Los panfletos clandestinos de la época hablaban de encantamientos en la corte, de pactos secretos que habían convertido el corazón del reino en un escenario de brujería. Pero fue con Luis XVI y María Antonieta cuando la idea de la maldición se volvió irresistible. Su matrimonio, celebrado como símbolo de la unión entre Francia y Austria, pronto fue interpretado como un pacto funesto. Luis XVI, indeciso, incapaz de tomar decisiones firmes, parecía un rey paralizado por un destino que lo superaba. María Antonieta, en cambio, fue rodeada de rumores aún más oscuros, que participaba en rituales secretos, que formaba parte de sociedades ocultas, que usaba magia para protegerse. Los enemigos de la corona la apodaban la austriaca y la acusaban de traer consigo la ruina del reino. Cuando estalló la Revolución Francesa, el pueblo no vio solo un acto político, sino la consumación de una maldición. La guillotina, erigida en el centro de París, se transformó en símbolo de justicia, pero también de fatalidad. La decapitación de Luis XVI en 1793 fue percibida como el pago final de siglos de culpas, el desenlace de un hilo oscuro que se había tejido durante generaciones. Cuando la cabeza del rey rodó en la plaza, muchos gritaron no solo por venganza, sino por alivio.
La maldición había alcanzado su clímax. La muerte de María Antonieta poco después reforzó aún más esa impresión. Caminó hacia la guillotina bajo la mirada de miles de personas, y en sus pasos, el pueblo vio el eco de todas las reinas acusadas de brujería y de maldiciones en el pasado. Su caída fue interpretada como el triunfo de fuerzas que ningún ejército ni palacio podía contener. La guillotina no era solo un instrumento humano, era la encarnación de un destino sobrenatural que se había cumplido al fin. Los Borbones sobrevivieron en el exilio, intentaron regresar, pero cada restauración fue breve, marcada por conspiraciones, complots y nuevas caídas. La dinastía parecía incapaz de recuperar la estabilidad, como si la maldición de la guillotina la persiguiera donde quiera que se refugiara. El recuerdo de sus palacios dorados contrastaba con la sangre derramada en las plazas, y la memoria colectiva fijó en ellos la idea de una familia destinada a la ruina. Hasta hoy, la imagen de Luis XVI subiendo las escaleras del cadalso y la de María Antonieta enfrentando a la multitud con el rostro pálido siguen siendo interpretadas no solo como escenas de revolución, sino como la confirmación de que los Borbones estaban condenados desde mucho antes. Una dinastía que había alcanzado la cima de la gloria terminó devorada por la misma sombra que la había acompañado durante siglos, y en la memoria del pueblo francés, esa sombra se convirtió en leyenda, la maldición de los Borbones, un destino marcado por el brillo y la sangre, por el esplendor y la guillotina. En pleno siglo XX, cuando el mundo ya hablaba de modernidad, de ciencia y de progreso, parecía que las viejas historias de brujas y maldiciones habían quedado atrás, sepultadas en la superstición de otros tiempos. Pero la monarquía británica, bajo el nombre de los Windsor, mostró que ni los tronos modernos podían escapar de las sombras antiguas. Porque aunque sus coronaciones fueran transmitidas por televisión y sus bodas convertidas en espectáculos globales, las tragedias que golpeaban a esta familia parecían repetir el mismo patrón de siempre, la fatalidad que no entiende de épocas ni de cámaras. El primer signo fue la abdicación de Eduardo Oviedo en 1936. Por amor a Wallis Simpson, renunció a la corona, un gesto insólito que dejó al reino en shock. Para muchos no fue una simple historia romántica, sino la señal de que la dinastía llevaba un veneno oculto. ¿Cómo podía un rey renunciar al trono, destino sagrado, por una mujer? Los rumores hablaban de un pacto roto, de un signo funesto que perseguiría a los Windsor desde sus orígenes. Décadas después, la figura de Lady Diana revivió con fuerza la idea de la maldición. Su boda con el príncipe Carlos fue presentada como un cuento de hadas moderno, pero pronto se transformó en una pesadilla pública. Humillaciones, traiciones, lágrimas que el mundo entero vio retransmitidas en televisión. Diana se convirtió en la princesa de los corazones, adorada por el pueblo pero rechazada por la institución. Y su muerte brutal en París, en 1997, fue recibida como el cumplimiento de un destino trágico. Millones de flores depositadas frente a los palacios se convirtieron en ofrendas funerarias, como si el pueblo reconociera que Diana había sido sacrificada en el altar de una maldición demasiado antigua para romperse. Pero no fue la única señal. La familia Windsor acumuló divorcios, escándalos, traiciones internas. 3 de los 4 hijos de la reina Isabel II se separaron públicamente, y cada crisis matrimonial era interpretada como un eco del pacto roto de los Grimaldi de Mónaco o de los Tudor de Inglaterra. El príncipe Andrés fue envuelto en acusaciones de escándalos sexuales que aún hoy empañan su nombre, y el príncipe Harry, junto a Meghan Markle, decidió romper con la familia real, exiliándose en medio de acusaciones de racismo y manipulación. Todo ello ante los ojos del mundo entero, amplificado por los medios como si la maldición se exhibiera en directo. El recuerdo de Diana volvió una y otra vez. Su imagen perseguía a la familia en cada entrevista, en cada gesto, en cada palabra de sus hijos. Era imposible no ver en su rostro la encarnación de la fatalidad. Una princesa que debió ser símbolo de felicidad
y acabó convertida en mártir moderno. Para el pueblo, su muerte no fue un accidente, sino la confirmación de que ni siquiera en el siglo XXI los tronos podían escapar a los fantasmas de la antigüedad. Los historiadores recuerdan que los Windsor no son una familia aislada, sino herederos de linajes antiguos: Tudor, Estuardo, Hanover. En su sangre se mezclan las mismas casas que en el pasado fueron acusadas de pactos oscuros, perseguidas por fantasmas, devoradas por guerras civiles. Así, la idea de que la maldición nunca desapareció sino que cambió de nombre, se volvió irresistible. Muchos creen que lo que destruyó a los Tudor, lo que condenó a los Estuardo, lo que debilitó a los Hanover, aún respira en los Windsor, agazapado en cada escándalo. Y es que cada tragedia de esta familia no se interpreta como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más grande. El pueblo británico, aunque más escéptico que sus antepasados, sigue viendo señales. Cuando la reina Isabel II envejecía y enfrentaba las divisiones familiares, muchos murmuraban que su reinado largo y estable estaba pagado con un precio invisible. Cuando los matrimonios se rompían, se hablaba de sombras antiguas. Y cuando la imagen de la monarquía era sacudida por cada nuevo escándalo, resurgía la pregunta: ¿acaso los Windsor no son más que los herederos modernos de un pacto olvidado? En los pubs, en las tertulias, en las páginas de los tabloides, la idea de la maldición persiste. Y aunque el lenguaje ha cambiado, ya no se habla de hechizos, sino de conspiraciones, de destinos imposibles, de fatalidad. El resultado es el mismo: una familia rodeada de esplendor, convertida en espectáculo global, pero siempre perseguida por la tragedia. Y cuanto más brillan sus bodas, más sangrientas parecen sus caídas. Los Windsor, al igual que las dinastías del pasado, muestran que el poder no protege de la sombra. Al contrario, cuanto más alto el trono, más oscuro el abismo que lo rodea. Y si Lady Diana fue la víctima más visible de esa maldición moderna, el resto de la familia no parece haber escapado, porque en cada nuevo drama, en cada traición, en cada lágrima derramada frente a las cámaras, resuena la misma lección que los pueblos conocían desde hace siglos: ningún rey, ninguna reina, puede huir del juicio invisible. La historia de los Grimaldi, señores de Mónaco desde hace más de 700 años, parece salida de un cuento de hadas roto. Su pequeño principado, encajado entre el mar Mediterráneo y las montañas, brilla como símbolo de riqueza, glamour y fortuna. Y sin embargo, detrás de los casinos lujosos y de los palacios resplandecientes, late un rumor tan antiguo como inquietante: el de una maldición que pesa sobre la familia desde la Edad Media. La leyenda cuenta que François Grimaldi, uno de los fundadores de la dinastía, engañó a los defensores de la fortaleza de Mónaco, disfrazándose de monje para poder entrar con sus tropas y tomar el control. Entre los prisioneros de aquella traición habría estado una mujer acusada de bruja. Antes de morir, lanzó un juramento oscuro: jamás un Grimaldi conocerá la felicidad en su matrimonio. Todos sufrirán, todos llorarán. Y desde entonces, el eco de esas palabras parece repetirse en cada generación. Los cronistas del Principado registran matrimonios desgraciados, esposas infelices, divorcios escandalosos y muertes trágicas que golpearon a la familia una y otra vez. La maldición se convirtió en un secreto a voces, algo que el pueblo repetía con miedo, pero también con la certeza de que los Grimaldi, pese a su oro y sus títulos, pagaban un precio invisible. El ejemplo más célebre en tiempos modernos fue el de la princesa Grace Kelly. Estrella de Hollywood, símbolo de elegancia y belleza, parecía destinada a romper la maldición. Su boda con el príncipe Rainiero en 1956 fue seguida por millones en todo el mundo, presentada como un cuento perfecto. La actriz convertida en princesa. Pero la felicidad duró poco. Grace se sintió sofocada por la rigidez de la corte. Sus hijos crecieron entre tensiones y disputas,
Y finalmente, en 1982, murió en un accidente de coche en circunstancias envueltas en misterio. Para muchos, su destino no fue casualidad, sino el cumplimiento más cruel de la maldición. La princesa de los sueños terminaba como víctima de una profecía olvidada. Los hijos de Grace tampoco escaparon. La princesa Carolina vivió divorcios dolorosos y la viudez prematura de su segundo marido, Stefano Casiraghi, muerto en un accidente de lancha en 1990. Su hermana Estefanía protagonizó romances escandalosos, separaciones y tragedias personales que llenaron titulares, pero siempre bajo el mismo eco. La maldición continúa. Y el príncipe Alberto, durante décadas, fue retratado como incapaz de casarse, atrapado en dudas y relaciones sin futuro, como si el peso de la profecía lo persiguiera. Incluso cuando Alberto finalmente contrajo matrimonio con Charlene Whitstock en 2011, las sombras no desaparecieron. La propia boda estuvo marcada por rumores de lágrimas, huidas y tensiones que la prensa devoró con frenesí. Y desde entonces, los rumores de desdicha acompañan cada aparición pública de la pareja. El pueblo y los medios no dejan de recordar la leyenda. Los Grimaldi no pueden escapar. La maldición no se limita a lo íntimo. El principado mismo, pese a su riqueza, parece vivir bajo una tensión constante, como si los muros del palacio guardaran secretos que ningún lujo puede silenciar. Los fantasmas de la traición fundadora, los ecos de la bruja vengativa y la larga lista de matrimonios desgraciados construyeron una narrativa imposible de borrar. Así, los Grimaldi se convirtieron en la prueba viviente de que la maldición puede sobrevivir siglos, adaptarse a los tiempos, resistir incluso a las cámaras de televisión y a la prensa mundial. Sus tragedias sentimentales no se interpretan como simples casualidades, sino como capítulos de un destino anunciado hace 700 años. El brillo de Montecarlo, las joyas, los coches de lujo, los salones de gala, todo eso no logra disipar la sombra. Porque cada generación que sube al trono parece llevar sobre sus hombros no solo el peso del principado, sino el eco de aquella voz antigua que prometió lágrimas y desgracias. Y aunque muchos intentan negar la leyenda, los hechos parecen confirmarla una y otra vez. Los Grimaldi, reyes de un territorio diminuto pero de un poder simbólico inmenso, viven bajo el mismo principio que persiguió a los Valois, a los Tudor, a los Estuardo, a los Habsburgo y a los Borbones. Ningún linaje, por esplendoroso que sea, puede escapar de la maldición. Y en Mónaco, esa maldición tiene nombre propio, lanzado por una bruja traicionada que aún parece reír entre las olas del Mediterráneo. A lo largo de los siglos, los pueblos de Europa han contemplado el ascenso y la caída de reyes, reinas y dinastías enteras. Cada uno de esos linajes, rodeado de esplendor, también fue marcado por tragedias tan intensas y repetidas que difícilmente podían considerarse simples coincidencias. Los Valois devorados por el veneno y la sangre envenenada de su corte. Los Tudor atrapados en la sombra de la sucesión imposible y los fantasmas de la Torre de Londres. Los Estuardo perseguidos por espectros, decapitados en medio de guerras civiles. Los Habsburgo destruidos por su propia sangre, convertida en una cadena de deformidades y muertes prematuras. Los Borbones elevados hasta los cielos de Versalles y luego abatidos por la guillotina. Los Windsor, en pleno siglo XXI, perseguidos por escándalos, divorcios y la tragedia de Diana. Y los Grimaldi, atrapados en la vieja profecía de una bruja que maldijo sus matrimonios para siempre. Lo que une a todos estos relatos no es solo la sangre azul, ni el poder político, ni la riqueza acumulada. Es algo más profundo, la convicción de que existe una herencia invisible, una fuerza que se transmite de generación en generación, ajena a los ejércitos, a las coronas o a los palacios. Una herencia que no se hereda en documentos ni en testamentos, sino en las entrañas mismas de la historia. El pueblo, desde los campesinos de la Edad Media hasta los ciudadanos del mundo moderno, nunca ha dejado de creer en ese hilo oscuro.
porque si los reyes, los más privilegiados de todos, sufrían desgracias tan terribles, ¿qué esperanza podía quedar para los demás? La respuesta era inquietante pero también consoladora. Los reyes, lejos de estar protegidos, eran más vulnerables. Su trono no los elevaba por encima de la maldición, sino que los colocaba en el centro de ella. Cuanto más alto era el brillo, más profunda la sombra. Los cronistas medievales escribían con temor. Los poetas lo cantaban en versos oscuros. Los juglares lo susurraban en las plazas. Cada corona está rodeada de un precio invisible. Puede tomar la forma de sangre derramada, de hijos muertos, de reinas acusadas de brujería, de linajes extinguidos, de matrimonios condenados a la tristeza, de cabezas rodando bajo el filo de la guillotina. La forma cambia, pero el principio se repite. El poder atrae a la fatalidad como un imán atrae al hierro. Y hoy, aunque nos guste pensar que vivimos en un mundo racional, lleno de ciencia y progreso, basta mirar los periódicos para descubrir que la narrativa no ha cambiado tanto. Las tragedias de la familia real británica son seguidas con la misma fascinación que los escándalos de los Grimaldi. Cada boda, cada divorcio, cada muerte temprana se lee como confirmación de que la maldición sigue viva. No importa si la llamamos destino, genética, política o superstición. En el fondo, es la misma idea. La sangre real nunca está limpia. Siempre arrastra consigo un eco oscuro. Quizá lo más inquietante sea que estas maldiciones no mueren con los protagonistas. Siguen vivas en la memoria colectiva, en los muros de los castillos, en los pasillos de piedra donde aún se escuchan pasos invisibles. Se cuentan en las noches de invierno, cuando el viento sopla fuerte y los ancianos recuerdan historias que mezclan historia y leyenda. Porque en el fondo, lo que más aterra no es la caída de un rey. Es la sospecha de que los mismos hilos invisibles que movieron el destino de las coronas aún se mueven en silencio bajo nuestras propias vidas. Así terminamos este viaje entre palacios y cadalsos, entre coronas y guillotinas, entre pactos visibles e invisibles. Una conclusión resuena con fuerza. Ningún poder humano es absoluto. Ninguna dinastía es intocable. Ningún trono es eterno. La herencia invisible pesa tanto como la sangre. Y quizá, en las sombras de la historia, las maldiciones siguen sonriendo, esperando pacientemente a que el próximo rey se siente en su trono dorado, sin saber que, desde ese mismo instante, su destino ya está sellado.